a la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, el propósito de la unción. El tema de hoy es el propósito de la unción. Carta del apóstol Juan, vamos a leer del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18 al 29. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bueno, tiene como título el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han subido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de otros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la verdad eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira. Según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Dios. Bueno, colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos has tratado con mucha benevolencia. Gracias, Dios, porque tú has sido generoso, Padre. Te has manifestado de una y otra manera en nuestras vidas. En esta mañana, Padre, nos unimos, Señor, una vez más en este lugar. Tú sabes, Padre, cuál es el propósito, Señor. Aprender de ti, Señor, honrar y exaltar tu santo nombre. Yo te doy gracias por mis hermanos que en esta mañana se encuentran en este lugar. Te doy gracias también por los ausentes, Señor. Oramos, Padre, pidiendo tu gracia y tu favor para que esta palabra sea, Señor, tenida en cuenta, para que esta palabra sea dirigida ya por tu Santo Espíritu, Padre Dios. Espíritu Santo, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu gracia, Señor. Espíritu de Dios, que tu santa presencia sea ministrando nuestras vidas en esta mañana. Abre nuestros sentidos espirituales. Queremos entender tu palabra, ser edificados, ser bendecidos. Sabemos que tu palabra es medicina, tu palabra es alimento para todo nuestro ser, Señor. Pero si esa palabra es inspirada por ti, Señor, yo bendigo nuevamente a mis hermanos, bendigo cada familia, cada hogar aquí representado, Dios. Oramos por nuestros hermanos que se congregan en otros lugares. Bendecimos, Padre, ese pastor, ese ministro, Señor, que hoy está activo enseñando tu palabra. Pedimos, Señor, para cada congregación donde se predique tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea administrando sabiduría, gracia a través de ese mensaje, a través de esa enseñanza, que tu iglesia a nivel general sea bendecida, sea edificada, Señor. Padre, muchas gracias, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, reprendemos toda fuerza del mal, todo poder opositor. Declaramos que este es un lugar de vida, un lugar de bendición, un lugar de paz, y que aquí se mueve el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.
el propósito de la unción. En el versículo 28, el apóstol Juan hace mención a algo que muchos otros hombres apóstoles anunciaron en sus escritos, anunciaron en sus cartas. Él allí habla de una manifestación, y esa manifestación de la cual habla él es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol Juan, para que cuando se manifieste en su venida, no tengamos que alejarnos de él avergonzados. El propósito de ese pasaje, los consejos del apóstol Juan allí en ese pasaje antes de leerlo, tiene como objetivo amonestarnos, aconsejarnos, para que cuando se presente esto, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, pues dice el apóstol, no tengamos que alejarnos de él avergonzados. Varios hombres de Dios hablaron de ese acontecimiento. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y el mismo Señor Jesucristo habló de su venida. Y en muchos otros pasajes, aún en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla de esa segunda venida, de esa manifestación del Señor Jesucristo. Pero entonces quiero que leamos algunos de esos pasajes, a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este acontecimiento. Ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, allí el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le está explicando cómo sucederá esto. Y dice allí, parafraseando, dice el apóstol, dice que al final sonará trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice también que luego nosotros, el apóstol Pablo se incluía entre los que iban a estar con vida, esperando la venida del Señor. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, los recibiremos y nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. Y el apóstol Pablo habla allí de algunos acontecimientos, pero está haciendo mención a esa venida del Señor Jesucristo. Y quiero que alguien me lea alguno de esos versículos. Amén. Segunda de Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4:13. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Tanta gloria a Dios. Y tiene como título ese pasaje, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por algún tiempo con el Señor. Por siempre. Así estaremos, ¿qué? Por siempre. Y luego sigue en el 18, dice, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque ya se cuenta. Entonces, allí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses de Tesalónica y les está explicando acerca de la venida del Señor. También encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 8. Allí se nos exhorta a tener paciencia. En primera carta de Pedro 1:16, ayúdenme a leer los versículos.
Santiago 5:8. Amén. Primera de Pedro 1:16. Mateo 24:30. 35 y 37. A ver, ¿quién me dijo amén para Santiago? Amén. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tener también nosotros ¿qué? Paciencia, porque la venida del Señor ¿qué? Se acerca. Dígale que tiene su lado, dígale, hay que tener paciencia. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Segunda 1:16. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. No es. Bueno, déjalo. Segunda de En Pedro. segunda carta de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Segunda de Pedro 1:16. Ahora Mateo 24:30, 35 al 37. Mateo 24. Amén. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la meterán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Amén. Bueno, allí el Señor Jesucristo está anunciando acerca de su segunda venida. Y habla de varias cosas muy importantes. Una es que dice que de la hora y el día que ninguno sabe, ni siquiera los ángeles. Y el Señor Jesucristo dice que esto sucederá y va a acontecer como ladrón. Dice que la venida del Señor, su segunda venida, va a ser como ladrón en la noche. Y luego dice el Señor: cielo y tierra pasará, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. ¿Qué significa? Que esto va a suceder, que esto es una realidad. La venida del Señor es una realidad. No sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el momento, no sabemos los tiempos, pero sí sabemos de que eso va a acontecer, que va a acontecer en cualquier momento. No solamente lo anunció el Señor Jesucristo, lo anunciaron muchos otros hombres de Dios. Hemos visto que lo anunció el apóstol Pablo, lo anunció el apóstol Santiago, lo anunció el apóstol Pedro, lo anunció el apóstol Juan, y ahora lo estoy anunciando yo. El Señor Jesucristo viene. ¿Y qué dice la palabra? Alentaos con estas palabras: Maranata, Cristo viene. Amén. Y el Señor dijo: vengo pronto, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Cuántos están esperando galardón? Amén. Pero entonces el Señor dice allí que va a ser como ladrón en la noche. No sabemos el tiempo, no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el año. Algunos se han atrevido a dar el año y han fracasado, porque esto no lo saben ni los ángeles, dijo el Señor Jesucristo. Solamente mi Padre que está en los cielos. Pero aunque no sabemos el tiempo, que no sabemos la hora, no significa de que esto no se vaya a cumplir. En cualquier momento esto puede suceder. Ahora, no sabemos la hora, no sabemos el tiempo, pero sí el Señor nos dio señales. Y allí mismo en ese pasaje el Señor dice: será como en los tiempos de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento.
Pero quiero que lo leamos. Siga, hermano Humberto. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y mirándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, el mismo hijo, la una será tomada y la otra será dejada. Amén, vemos hasta aquí. Entonces dice, como en los tiempos de Noé. El Señor compara su segunda venida con lo que pasó en el tiempo del diluvio. ¿Qué pasó en el tiempo del diluvio? La gente no creía. No creían en el anuncio de Noé. Noé les predicaba, dice la palabra, que Noé fue pregonero de justicia. Y no le creyeron, no creyeron a su anuncio. Dice que la gente estaba, ¿qué? Comiendo y bebiendo. Repita conmigo, como hoy. Como en estos tiempos. Casándose y dándose en casamiento. Solo están pensando en eso. Comían, bebían, estaban dedicados al libertinaje, ajenos a la vida de Dios. No tenían ningún tipo de preocupación, no manifestaban ningún interés por las cosas de Dios. Noé les predicaba, Noé les anunciaba y ellos no creyeron. Y dijo el Señor Jesucristo, hasta que vino el diluvio y los consumió a todos. Todos perecieron. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no sabemos la hora, no sabemos el tiempo, pero sí el Señor nos dio señales. Y podemos decir que hoy está más cerca la venida del Señor que nunca. Lo que acontece, lo que sucede a diario en nuestro alrededor, en nuestro país, a nivel mundial, es una señal bastante clara que la venida del Señor está cerca. Pero entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra acerca de este acontecimiento? Nos enseña varias cosas. Y una de esas es que nosotros debemos anhelar la venida del Señor. Algo que la iglesia debe tener. Y cuando hablo de la iglesia es la iglesia en general. Nosotros como iglesia debemos anhelar esa manifestación, esa venida del Señor. Pero no solamente la debemos anhelar, también dice la palabra que la debemos amar. Debemos amar ese día. Debemos amar esa manifestación. Pero entonces quiero que volvamos a la primera carta a Juan, capítulo 2. El pasaje antes leído. Allí en el versículo 28, el apóstol Juan habla de algo que es muy importante. Dice que nosotros debemos estar preparados para que cuando se manifieste Él, no tengamos que alejarnos de Él como avergonzados. No sé si usted en algún momento en su vida ha pasado por ese estado de la vergüenza. No sé si en algún momento alguien la ha hecho avergonzar o ha habido algo en su vida que le ha hecho sentir vergüenza. Pero yo pienso, hermano, que cualquier situación que en algún momento nos haya hecho avergonzar, yo pienso que no es nada comparado con lo que puede pasar ese día. Algunos enseñan de que la salvación no se pierde. Hay una doctrina que dice salvos, siempre salvos. Que la salvación no se pierde. Pero si la salvación no se perdiera, entonces ¿para qué prepararnos? ¿Para qué estar esperando la venida del Señor? ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué guardarnos? La palabra del Señor dice, no descuidando esa salvación tan grande. Si la salvación no se perdiera, entonces ese texto no tiene sentido. Entonces no seríamos avergonzados, no importa cómo nos encuentre el Señor, pues igual nos partiríamos con Él. Pero aquí dice de que hay probabilidades de que alguien se aleje de Él avergonzado. Y en Mateo capítulo 7, versículo 22, allí la palabra del Señor es aún más clara. Es más, de los mismos labios del Señor Jesucristo. Escuchen lo que Él dijo. En aquel día, ¿cuál día?
en el día de su venida. En ese día de su manifestación gloriosa. Dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, escuchen esta palabra, muchos. No está hablando de un remanente, no está hablando de poquitos, está hablando de muchos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. Pero quiero que lo lean. Amén. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En ese día parece que van a haber muchos reclamos. La palabra del Señor Jesucristo nos da a entender que muchos van a llegar y le van a reclamar la salvación por las obras, por lo que hicieron. Seguramente, y esto no tiene que ver con nuestro grupo de alabanza, pero seguramente ese día van a llegar muchos. Señor, Señor, recuerda que yo dirigía los coros en la iglesia. Recuerda, Señor, que yo cantaba muy bonito. Otros le dirán, Señor, recuerda que yo servía de portero, yo era el que recibía a los hermanos. Otros dirán, Señor, recuerda que yo diezmaba de todo lo que ganaba. Otros dirán, Señor, recuerde que yo presté mi casa para un grupo de oración, recuerde que allí se predicaba tu palabra. Otros dirán, Señor, recuerde que yo predicaba, yo pastoreaba una iglesia. Otros dirán, Señor, recuerde que yo hice esto y aquello en tu obra. Pero es que la salvación no es por obras. La palabra del Señor dice que la salvación es por fe, es por gracia del Señor Jesucristo. No es por obras para que ninguno se gloríe. No es por lo que yo hice. Si la salvación fuera por obras, más de uno estaría salvo en este momento. Pero es por creer en el Señor Jesucristo. Dígale que tiene a su lado, dígale, no se engañe, no es por obras. Dígale, no es porque cante bonito. Dígale, no es porque usa corbata como el pastor. No, esto no es cuestión de elegancia. Esto no es cuestión de servicio. Ahora, lo que sí dice la palabra es que la fe sin obras es muerta. Si yo soy salvo, si yo estoy esperando al Señor, en mi vida deben haber obras, pero las obras no me salvan. ¿Cuántos dicen amén? Las obras no me salvan. Y miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Esos de los cuales le dirán ese día, me da a entender la palabra que fueron ministros. Aunque todos tenemos la unción, el poder para echar fuera demonios, no todos lo hacen. Normalmente esto lo hacen los que están en un ministerio a tiempo completo. Normalmente esto de echar fuera demonios lo hacen los pastores, lo hacen los evangelistas, lo hacen los misioneros. Mire, el don de profecía, profetizamos en tu nombre. Me está hablando de profetas, me está hablando de ministerios reconocidos. En ese día van a escuchar eso. Ahora, usted se imaginará qué va a pasar con esas personas. ¿Será que van a salir de allí alegres, contentos? Repitan conmigo, van a salir avergonzados. Mire, esto de que, y esta palabra es para que nosotros reflexionemos. El hecho de que yo predique la palabra, el hecho de que el Señor me use, el hecho de que el Señor haga a través de mi vida, ¿cierto? Eso no me puede dar a mí la seguridad, yo no me puedo confiar en eso, de que en la venida del Señor yo voy a partir con Él. A mí no me da seguridad esto. El hecho de que el Señor me use, a mí no me da seguridad de que voy a partir con Él. Hay otras cosas que sí me deben dar seguridad, y es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Que no nos confundamos. Hay quienes creen que porque a ciertos predicadores Dios los usa de una manera extraordinaria, creen que ya son los super espirituales y que ya tienen el reino de los cielos ganado. Puede que sí, pero puede que no.
con las palabras del Señor Jesucristo. Muchos me dirán, mire, qué triste, muchos que hoy están predicando, que hoy están echando fuera demonios, que hoy están imponiendo manos, que hoy están hablando en el nombre del Señor. En ese día van a escuchar esas palabras: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero entonces el apóstol Juan, allá en su carta, en su primera carta, capítulo 2, del versículo 24 en adelante, encontramos que se repite 4 o 5 veces una palabra. Y esa palabra es clave para los que quieren, para los que esperan la venida del Señor. Y quiero que lo leamos, del capítulo 2, del versículo 24 en adelante. A ver, vamos a leerlo despacio. Amén. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Bueno, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué? Permanezca. Mire, aquí la palabra clave es permanecer. Escuchen esto. Palabra clave, permanecer. Y es aquí donde muchos han fallado. Algunos inician la vida cristiana, pero después de un tiempo vuelven atrás, abandonan la fe, abandonan el Evangelio, abandonan el camino del Señor. Escuchaba a alguien compartir la palabra al principio de semana y dijo algo que a mí me dejó reflexionando. Digo, hace un tiempo yo prediqué en una congregación y estuvo por espacio de una semana o más allí y tuvo tiempo para conocer suficientemente a muchos hermanos. Y partió y 3 años después regresa al mismo lugar y se encontró con una congregación prácticamente nueva. Y él se preguntaba, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está sutano? ¿Y dónde está el hermano aquel? ¿Y dónde está la hermana aquella? Y él decía, quedé sorprendido cuando me dijeron, no, volví atrás. Ella no volvió, él no volvió. Y eso no es así. La palabra del Señor dice, no es del que corre ni del que quiere, esto es del que Dios tiene misericordia y el que se dispone a permanecer en él. Amén. El asunto es de permanecer. Lo que habéis oído desde el principio debe que permanecer. Sigamos leyendo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si lo que habéis oído desde el principio. Yo estoy seguro que usted ha escuchado muchas cosas acerca del Señor. Y entonces dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en Él, entonces permanece en usted, entonces dice que de esa manera permanecemos también en el Padre, en el Hijo y en el Padre. Continúe. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Aquí encontramos nuevamente, ya llevamos 3 veces la palabra ¿qué? Permanecer. Dice permanecer en Él. Esto no es asunto de permanecer en la iglesia. Algunos permanecen en la iglesia. ¿Pero por qué permanecen en la iglesia? Porque se sienten cómodos. Porque en la iglesia se pasa rico. ¿Cuántos creen que aquí se pasa rico? Amén. Aquí se pasa bien. Y eso hace parte del culto. Pero algunos solamente se quedan allí en ese estado. Porque en la iglesia se pasa bien, porque qué bueno, que mire cuán hermoso y cuán delicioso es los hermanos, hay estar juntos y en armonía. Y eso es bueno. Pero en sí la palabra del Señor nos demanda es permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo.
y algunos no permanecen. Algunos están. Es más, el apóstol dice, salieron de nosotros porque no eran de vosotros. Yo espero que ustedes sí sean de nosotros. Yo espero que yo sí sea de ustedes. Amén. Salieron de entre vosotros porque no eran de vosotros. ¿Qué significa eso? Estaban allí, se sentían cómodos, les gustaba cantar, a algunos les gusta la alabanza, a algunos les gusta cómo cantan los hermanos en la iglesia, a otros les gusta cómo predica el pastor, a otros les gusta el saludo de la hermanita, a otros les gusta el saludo del hermanito, pero eso no es suficiente. La palabra del Señor dice que debemos que permanecer en Él. Muchos no permanecen. Llega la prueba, llega la dificultad. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Algunos se van en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Y mi pregunta es, ¿sería que sí estaba en Él? Si yo estoy en Cristo, puede venir la prueba, puede venir la dificultad, puede venir la tormenta, puede venir lo que venga y voy a estar allí, voy a estar firme, porque estar en Cristo me da firmeza, estar en Cristo me da seguridad. Alguien que diga amén. Amén. El apóstol Pablo estaba en Cristo. ¿Sabe qué dijo él? En Gálatas 2:20 dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero aquí la palabra es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora sí podemos entender por qué el apóstol Pablo pudo superar tantas pruebas. Él habla de los sufrimientos, de lo que él vivió en cárceles, en torturas, pruebas de todo tipo. ¿Y sabe qué dijo él? Estoy seguro que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni escasez, ni la enfermedad. Es más, él dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es estar en Él. Si yo estoy en Él, a mí nada me va a mover de la fe. Se podrá levantar el enemigo como río, dice la palabra. Pero si yo estoy en Él y Él está en mí, yo sé que el Espíritu de Dios levantará bandera. Amén. Jesucristo es la roca. El Señor Jesucristo habló de la casa sobre la roca. Y Él dijo, los que edificaron la casa sobre la roca, podrá venir el mar y golpear esa casa con ímpetu. Pero si la casa está sobre la roca, esa casa va a permanecer firme. Pero si está edificada sobre la arena, no va a soportar. ¿Qué es una casa edificada sobre la arena? Aquellos que edifican su vida, están siguiendo al Señor por las cosas temporales, por las bendiciones, por lo que el Señor ofrece, pero realmente no están interesados en la salvación, realmente no están interesados en esperar la segunda venida, en esperar esa manifestación gloriosa de Él. Entonces aquí la palabra clave es que permanecer. Dígale que tiene solo, dígale permanecer. Y sigamos leyendo el pasaje, aún nos falta. Dice allí que la unción que tenemos, si esa unción permanece en nosotros, dice que esa unción no nos dejará que ser engañados. Permanecer en Él, pero sigue diciendo allí la palabra, escuchen lo que. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Mire con cuán amor el Señor nos aconseja allí. Hijitos, mire qué ternura. Hijitos, permaneced en Él
se manifieste en su venida, no tengamos, dice allí el apóstol, no tengamos que alejarnos del como avergonzados, lamentándonos. ¿Qué es lo que enseña la palabra? Permanecer en Él. En el mismo capítulo 2, creo que el versículo 7 también habla de eso, permanecer en Él. Quiero que lo leamos. Amén. Versículo 6. 6. Sí, El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Repita conmigo: obediencia, santidad, pureza, humildad, sacrificio. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 4 al 7. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí? Nos está enseñando a permanecer en Él. Si mis palabras permanecen en ustedes, si yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí, entonces dice el Señor que es de la única manera que se puede llevar fruto. Permanecer en Él me da confianza. Permanecer en Él me da seguridad. Y dice el Señor, y pidan todo lo que quieran y os será ¿qué? Hecho. Mire, en Marcos capítulo 3, cuando el Señor llama a sus discípulos, el Señor les dijo que los llamaba para que estuvieran con Él. Al inicio los llamó para que lo acompañaran. Los llamó para que estuvieran con Él y para que predicaran el Evangelio, para que echaran fuera demonios, pero en sí el propósito inicial era que estuvieran con Él. Pero entonces, ya más adelante, vemos que las cosas cambian. Ahora el Señor le dice, ya no es para que estén conmigo, es para que estén en mí. Repita conmigo, intimidad, algo más íntimo. Entonces, muchos están con Él. Pero una cosa es estar con Él y otra muy distinta es estar en Él. Estar en Él significa intimidad. La palabra del Señor dice que debemos ser un espíritu con Él. Y solamente así podemos tener la seguridad, la confianza de que en su manifestación podemos estar con Él. Repitan conmigo, para estar con Él, debo estar en Él. No sé si me entendieron. Para estar con Él, como dijo el apóstol Pablo, reunido con Él en el aire o en las nubes, como dice la palabra. Para estar con Él en las bodas del Cordero. Yo debo estar aquí, debo estar en Él. Permanecer en Él. Mire, dice que el pámpano, dice que el... Vuelvan a... El pámpano es el fruto, ¿cierto?
El retoño. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Y dice que si el pámpano no permanece en él, dice que ese pámpano no puede llevar fruto. El pámpano no puede llevar fruto. Para llevar fruto debe permanecer en él. Levante su mano derecha y diga: yo debo permanecer en él. Y sus palabras deben permanecer en mí. Ahora bien, volvamos nuevamente a la carta de Juan. Allí él hace mención de dos cosas, o de una cosa hace mención dos veces, de algo que es muy importante. Yo diría indispensable en este proceso de la fe, de la vida cristiana. Si a nosotros nos llega a faltar eso que el apóstol Juan menciona allí, seguramente vamos a tener dificultades. En el versículo 20 de la primera carta de Juan 2, allí le hace mención de la unción. Habla de la unción del Santo. Y dice que esa unción no nos deja ser engañados. Dice que esa unción nos enseña. El versículo 20 y el versículo 27, el apóstol Juan hace mención de la unción. Quiero que lo leamos. Versículo 20. Amén. Primero en Juan 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, allí la palabra lo da por hecho, lo da como un hecho. Dice: nosotros, repitan conmigo, yo tenemos la unción del Santo. Dígale que tiene sobre él: usted tiene la unción del Santo. Ahora, aquí hay que analizar qué es la unción y quién es el Santo. Primero, ¿qué es la unción? La unción es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La unción está haciendo referencia al Espíritu Santo. La unción es la presencia del Espíritu de Dios. El Santo es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió y anduvo ungido, dice la palabra del Señor en Hechos 10:38. Dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo de Dios, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Léalo fuerte, hermano. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Repita conmigo: la unción es la presencia de Dios, en mi vida. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es la unción? La presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, en el versículo 27 de primera carta de Juan 2, el apóstol Juan hace mención nuevamente a la unción. Y dice la palabra del Señor: Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Amén. Esa unción nosotros debemos buscar, que esa unción permanezca en nosotros, que esa presencia permanezca en nosotros. Dice que nos enseña. El Señor Jesucristo, allá en San Juan, capítulo 14, 26, dice que el Espíritu de Dios nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado. Ahora aquí el apóstol Juan dice que la unción misma nos enseña.
Repitan conmigo, el Espíritu de Dios me enseña. Dice que si esa unción permanece en nosotros, dice que esa misma unción nos va a enseñar, nos va a capacitar. Ahora escuchen esto, la unción, la presencia del Espíritu de Dios en la vida del Señor Jesucristo se manifestó para hacer milagros. Dice la palabra que sanó a los enfermos, que liberó a todos los cautivos, a todos los oprimidos por el diablo, y eso lo sabemos muy bien. Podemos recordar en esta mañana al endemoniado gadareno, podemos recordar al hombre aquel que el enemigo le hacía echar espumarajos, dice la palabra, que estaba loco, que lo hacía tirar al fuego, que intentó matarlo. ¿Recuerdan aquel que los discípulos no pudieron echar fuera? Y muchos otros más. La mujer del flujo de sangre, la mujer de la joroba, y todos los milagros que el Señor Jesucristo, la unción, la presencia, Él mismo dijo: yo he hecho fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por la unción. ¿Cuántos quieren esa unción? Amén. Y aquí es donde se presenta cierto problema. Hoy, escuchen esto, hoy muchos quieren la unción para que el Señor los use. Hoy muchos quieren la unción para echar fuera demonios. Hoy muchos quieren la unción para sanar enfermos. ¿Cuántos quieren esa unción? Yo por mucho tiempo pedí esa unción. Y esto se puede convertir en un problema. ¿Qué le pasó a los hombres aquellos? ¿Sabe por qué echaban fuera demonios? ¿Sabe por qué profetizaban? ¿Sabe por qué sanaron muchos enfermos? Repitan conmigo, porque tenían unción. Pero esa unción que ellos tenían solamente la manifestaban para servir. Repitan conmigo, unción para servir. Y es lo que muchos piden hoy. Unción para predicar. Y uno ve a muchos, y qué bueno, porque es que la unción se debe manifestar en todo. No solamente la unción se debe manifestar en mi vida para predicar, para enseñar la palabra, para predicar de Jesucristo, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, sino también para vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Unción para vivir en santidad. ¿Qué le pasó a esos muchos? Que la unción solamente se manifestaba para echar fuera demonios, para profetizar, para sanar enfermos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Nunca los conocí. La unción en el Señor Jesucristo se manifestó de esa manera porque Él no necesitaba salvación. Él vino a traernos salvación. Yo necesito la unción para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita la unción. Su primer objetivo de la unción debe ser la salvación. Que nadie lo engañe. Para poder permanecer en Él, yo necesito la unción. La presencia del Espíritu de Dios es la que me garantiza mi estadía en Él. Hay dos cosas que el Señor espera de la iglesia. Hay dos cosas que el Señor espera de usted, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Y necesitamos la unción para poder cumplir con ese propósito. Número 1, lo hablamos hace 8 días. San Juan, capítulo 4, versículos 24 y 25. El propósito por el cual Dios nos creó a nosotros es para que le adoremos. Y el Señor Jesucristo le dijo allí a la mujer samaritana en ese diálogo: el Padre está buscando a adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores también, escuchen esto, también busca que le adoren.
El propósito número 1 de la iglesia es que adorar al Padre. Pero aquí encuentro una palabra que me da a entender que hay otro que está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque dice allí, dice también. Ese también significa que hay otro. Como hablamos hace 8 días, hay otro que está interesado en tu adoración. Alguien que lo lea. San Juan 4:24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre cansa adoradores en vista del Creador. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El propósito número 1 de la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos es adorar al Padre. Ahora bien, esa adoración debe ser a manera individual. Usted debe buscar llegar a ser ese verdadero adorador. Diga, yo voy a ser un verdadero adorador. Pero también como iglesia, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. ¿Qué parte ocupa usted en el cuerpo? Yo no sé. Pero algo sí estoy seguro, y es que la cabeza del cuerpo es Jesucristo. La palabra dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Todos nosotros somos la parte del cuerpo. ¿Qué parte ocupa usted? Yo no sé. Quizás un dedo, quizás los miembros superiores, inferiores, yo no sé. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que entre todos nosotros debemos presentar una adoración como cuerpo. Mi adoración no debe ser solamente personal, singular. Yo debo también aportar para que como iglesia presentemos una adoración a Dios. Adoremos a nuestro Dios. Y para que eso se cumpla, en mí se debe manifestar la unción, la presencia del Espíritu de Dios. Si yo no tengo la presencia del Espíritu de Dios, yo no voy a llegar a ser ese adorador. Yo no puedo contribuir como miembro de este cuerpo a que presentemos una adoración como iglesia al Señor. Y el segundo objetivo de la iglesia es esperar la venida del Señor. Y yo diría que está al mismo nivel de la adoración. Entonces, ¿qué diríamos en esta mañana? Mientras adoro, estoy esperando al Señor. El Señor nos dio ese privilegio de la adoración. No sé si usted alguna vez le ha tocado esperar a alguien muy importante. Y mientras esa persona llega, a mí me ha pasado, lo he hecho varias veces, me entretengo cantando, me entretengo haciendo algo mientras espero a esa persona. Ahora, la adoración es un entretenimiento, es sencillamente un ejemplo que yo estoy colocando aquí. Pero yo lo veo así, de esa manera. Mientras adoramos, estamos ocupados esperando la venida del Señor. Miren, hermano, si nosotros entramos en esa adoración sincera, si nosotros entramos en ese estado de la verdadera adoración, podrán pasar muchos días, podrán pasar meses, podrán pasar años, y no se nos va a hacer duro esa espera. ¿Por qué? Porque en adoración nos gozamos. En adoración estamos allí en esa intimidad con Él.
Nuestro segundo objetivo es esperar al Señor, pero debemos esperarlo bien. La palabra del Señor dice que debemos esperarlo con gozo, con alegría. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está esperando usted al Señor? ¿Saben que algunos anhelan la venida del Señor? No porque quieren estar en esa intimidad con Él, no porque quieren vivir esa experiencia, sino porque es que están tan cansados de sufrir, de pasar dificultades y ven la venida del Señor como una manera de escapar de los problemas. Y eso solamente lo anhela o lo debe anhelar en la creación. La palabra dice que la creación anhela ardientemente la redención de los santos. Porque la creación sí está sufriendo. La naturaleza sufre. Y ellos saben que la naturaleza sabe que una manera de escapar del sufrimiento es la redención de los santos. Pero nosotros no debemos esperar la venida del Señor para escapar de los problemas. Algunos están como anhelan la venida del Señor como estaba anhelando Elías cuando huía de Jezabel. Señor, quítame la vida. Pero porque tenía miedo, porque tenía problemas. Algunos esperan, anhelan la venida del Señor por eso, porque tienen problemas. Porque es una manera de escapar. Ay, yo quisiera que más bien el Señor viniera rápido. Yo quisiera que la venida del Señor fuera en este momento. ¿Cuántos quisieran que la venida del Señor fuera en este momento? Levántame la mano a los que quieran, esperen la venida del Señor y que la anhelan en este momento. Que usted, ¿cuántos pueden decir como dice allá en Apocalipsis? El Señor dice, he aquí vengo pronto. Alguien que me busque, están en los últimos versículos. He aquí vengo pronto en mi galardón conmigo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y el Espíritu y la iglesia dice, sí, amén, ven Señor Jesús. Vean. Dice, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la iglesia dice, ¿cómo? Ven. Sí, ven Señor Jesús. Usted en este momento está preparado para decir, sí, ven Señor Jesús. ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, yo estoy preparado? Que venga el Señor, que venga pronto. No porque tiene problemas, no porque tiene dificultades, es porque anhela y ama esa venida del Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano conmigo? Bueno, yo creo que la mayoría no la levanta. Pero entonces, hermano, la palabra del Señor nos da allí el principio. ¿Cuál es el principio? Para estar seguro de esa salvación, de la venida del Señor. Dice, permanecer en Él. Estar en Él. Que la unción del Santo permanezca en nosotros. Debemos cultivar esa unción. Esa es la garantía. La palabra del Señor dice, y con este sello conoce al Señor los que son suyos. Con ese sello. ¿Cuál es el sello? Repita conmigo, la unción. La presencia del Espíritu de Dios. Con ese sello conoce el Señor a los que son suyos. Qué bueno que esta mañana nosotros vamos a decir, como dice aquí en Apocalipsis, ser uno con el Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu dice, sí, ven, dice, ven Señor Jesús. Colóquense de pie. Vamos a orar en esta mañana. Hermano, el apóstol Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, capítulo antes leído, dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la venida del Señor. Hoy muchos están ignorando, desconocen esta realidad, y nosotros debemos estar apercibidos. La venida del Señor es una realidad y puede suceder en cualquier momento. ¿Alguien puede decir a qué horas llega el ladrón? El Señor Jesucristo dijo, vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué horas se va a presentar el ladrón.
Porque si nosotros tenemos conocimiento, ¿a qué hora se va a presentar? Seguramente no lo robaría. El Señor dijo, vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pedro dice que el Señor retarda su promesa, porque Él no quiere que ninguno se pierda. El anhelo del Señor es que todos estemos preparados. Dice la palabra que viene por una iglesia. ¿Sabe qué? ¿A cuánto les gustan los finales felices? ¿A cuánto les gustan las historias con un final feliz? No sé, los que ven novelas, normalmente las novelas terminan con un final feliz, donde los enamorados han pasado por muchas pruebas de toda clase. Normalmente en una novela hay el protagonista, el enamorado y la novia que les toca enfrentar problemas, persecuciones, envidias. Yo diría que la iglesia es como una novela donde hay un enamorado. Repita conmigo, mi enamorado es el Señor Jesucristo. Y en el libro de los Cantares encontramos ese mutuo enamoramiento. El Señor nos ama, dice mi amada. Somos su novia. Podemos imaginarnos en esta mañana un matrimonio. La novia esperando a su amado, pero lo espera con ilusión, lo espera con alegría. Mire, yo no he visto una historia más hermosa. Yo no sé por qué no han sacado una telenovela de la iglesia y el Señor Jesucristo. Es la historia más hermosa. Y ninguna promete un final tan feliz como la iglesia y el Señor Jesucristo. Un final feliz, unas bodas, estar para siempre con Él. Levante sus manos al cielo. Yo no sé, pero yo quiero estar para siempre con Él. Pero yo sé que para que esto se haga realidad, yo debo permanecer en Él. Y que sus palabras permanezcan en mí. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice la palabra, entonces tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Que la unción permanezca en nosotros. Padre, nos unimos, Señor, en un solo sentido. Estamos, Señor, esperando esa manifestación gloriosa de tu amado Hijo. Tu palabra, Padre, nos enseña de muchas maneras. Él ha de venir. No sabemos cuándo, Señor. Puede que sea pronto, quizás se demore. Pero, Señor, el tiempo debe ser lo de menos. Si estamos apercibidos, como dice tu palabra, si estamos realmente, Señor, en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, ¿qué importa el tiempo? ¿Qué importa, Señor, cuánto demora? Señor, la unción misma nos enseña a tener paciencia, nos enseña a esperar. Espíritu Santo de Dios, tú eres la unción, tú eres la unción, Señor. Enséñanos, Espíritu de Dios. Tu palabra dice que la unción misma nos enseña. La unción es esto. Enséñanos a esperar, pero enséñanos a esperar como conviene. Algunos, quizás nosotros, estamos esperando, confiados en las obras, confiados, Señor, de ciertas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente nos debe identificar, Señor.
Que no nos vaya a acontecer a nosotros, hermano, ore con el Señor. Dile, Señor, que no me vaya a acontecer lo que tú dijiste, lo que le va a acontecer a muchos, que se confiaron en las obras. Se confiaron porque el Señor los usaba, porque predicaban, porque enseñaban, porque profetizaban, porque echaban fuera demonios. Señor, esto no es garantía. Esto no es garantía, Señor, de que yo estoy esperando bien. Espíritu de Dios, guárdanos de todo engaño, Señor. Hermano, repita conmigo, diga, Señor, yo no quiero que en ese día tenga que salir avergonzada. Señor, ayúdanos a estar apercibidos. Este debe ser nuestro principal objetivo, nuestra meta debe ser un día partir. Señor, tu venida es real. Tu palabra me lo enseña. Señor, tú mismo lo dijiste. Hoy estamos, Señor, como en los tiempos de Noé. Se aproximan, Señor, tiempos peligrosos. Señor, ayúdanos a estar allí firmes. Hermano, la unción nos afirma. La unción nos hace estar sobrios. Espíritu Santo de Dios, afirma nuestros pies. Espíritu de Dios, enséñanos a corregir. Si hay algo en nuestras vidas que no está de acuerdo a tu palabra, pues yo quiero estar en ti. Escuchen esto, hermano, las palabras del Señor Jesucristo en su última oración. Él dijo, Padre, no oro para que los quites del mundo, oro para que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Que ellos sean uno, ellos en mí y yo en ellos, para que seamos uno. El Señor mismo oraba por esa unidad. Ellos en mí y yo en ellos. Hermano, levante su mano, siga al Señor. Yo quiero que tú habites en mí. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero que seamos uno. Espíritu de Dios, tú conoces el estado actual de cada uno. Tú conoces mi estado. Tú conoces, Señor, el estado de mi hermana, de mi hermano. Tú conoces, Señor, el estado de la iglesia. Señor, si hay algo que no se parte, Señor, de tu reino, de nuestras vidas, Señor, pues yo te pido, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello, Señor, que nos aleja de tu presencia. Espíritu de Dios, trata con cada uno. Trata con mi vida, trata con la iglesia, Señor. Para que cuando se manifieste ese día de cuando salga tu palabra, podamos decir confiadamente, en mi presencia. Ese día, Señor, no nos cojas, Señor, como dice tu palabra, desapercibidos. Espíritu de Dios, bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendice, Dios, cada familia, Señor. Bendice cada hermana, cada hermano, Señor. Espíritu de Dios, conforme a tu palabra, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, por mi familia. Señor, me uno, Señor, a tu palabra. Tu palabra dice que tú eres paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda. Señor, trata con mi familia, trata con mis hermanos, con mis sobrinos, aún con mis parientes más lejanos, Señor. Oro para que esta palabra sea del conocimiento de ellos, Señor.
Que mi familia sea consciente que un día, Señor, tú has de venir. Que tu palabra nos estará lejanos. Yo me voy a unir con usted. Y esta debe ser una oración constante de nosotros. No podemos conformarnos con ser salvos nosotros nomás. Sí, es bonito, es agradable. Y el Señor nos demanda que lo esperemos. Pero no cree mi hermana, no cree mi hermano que sería más agradable si lo esperamos con toda nuestra familia. Visualiza en esta mañana tu familia, unidos en un solo sentido. Hoy tenemos familia que se pierde en el ladrón, en el alcohol, que se pierde en los zapatos de esta vida, que se pierde en medio de la ignorancia, la esclavitud, que se pierde siguiendo la corriente de este mundo. Yo no sé usted cómo se siente teniendo un hijo, teniendo a sus padres en ese estado. Pero yo no me siento nada bien. Yo quiero ver mi familia convertida. Yo quiero ver también mi familia esperando ansiosa esa venida del Señor. Tal vez sería bueno para nosotros. Tal vez sería bueno para nosotros que el Señor viniera en este momento. Pero ¿qué pasará con tu familia? Tal vez nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas en este lugar. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de mi familia? El Señor Jesucristo clamó con lágrimas, con ruegos, con súplicas por nosotros. Hoy nosotros lo debemos hacer también por nuestra familia. Y yo oro para que la unción del Santo se manifieste en su vida. De tal manera, hermana, hermano, que usted sienta dolor, sienta esa carga por su familia. Que esa carga por su familia te lleve a orar, te lleve a clamar. Hay familias que se pierden doctrinas de error. Y nosotros a veces somos indiferentes a eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Espíritu de Dios, yo me uno a mis hermanos, aquellos que tienen hijos, que tienen parientes que en este momento están bajo el yugo de la esclavitud, de la droga, del alcohol y quieren pasar aquí adelante a hacer una oración especial. Hoy yo no voy a imponer manos. Hoy yo me voy a unir a usted. Si usted tiene un pariente, si usted en esta mañana quiere hacer una oración por alguien, hermano, yo creo que usted es salvo, yo creo que usted es salvo. Yo le invito a que se arrodille allí por un momento. Vamos a tener aquí un momento de súplica. Padre, nos unimos en esta hora, Señor. En un solo sentir, Señor. Y esta oración, Señor, es por nuestra familia, Dios. Por esa familia que se pierde, Señor. Por esa familia que no conoce de ti, Señor. Que están bajo el yugo de la ignorancia, de la esclavitud, Señor. Que están, Señor, siguiendo doctrinas equivocadas, Señor. Pero lo que es peor aún, Señor, aquellos que están, Señor, bajo el yugo de la droga, del alcohol, Señor. Padre, oramos por esa familia que se pierde. Hoy nos unimos, Señor, en un solo sentido. Yo oro, Señor, por mis hermanos. Oro por mis sobrinos. Oro, Señor, por mis hijos. Oro por toda mi familia que aún no ha creído, Señor. Oramos, Señor, para que la luz de Jesucristo les resplandezca.
Hermano, clama en esta hora por tu familia. Quizás tu oración en este momento. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Quizás tu oración en este momento puede servir para que tu hijo, tu esposa, tu esposo sea tocado en este momento por la gracia del Señor. Padre, yo te pido que tu gracia, que tu misericordia sea tocando a mis hijos, sea tocando a toda mi familia, Señor. Padre, yo no quiero que ninguno de ellos se pierda, Señor. Hoy nos unimos, Señor. Yo me uno a mis hermanos, a esa oración de mis hermanos. Me uno a la oración de esas madres por sus hijos. Me uno a la oración de sus hijos por los padres. Señor, de ti nos apoyamos. Hoy clamamos ahora, Señor. Saca nuestra familia de error. Saca nuestra familia de engaño, Señor. Señor, salve nuestra familia. Ten misericordia. Hermano, repita conmigo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia en sus hijos. Ten misericordia en sus padres, de sus esposas. Señor, perdónanos. Perdona a nuestra familia por la dureza de corazón. Perdona a nuestra familia, Señor. Espíritu de Dios. Así como Noé entró en el arca con toda su familia, así yo quiero entrar con toda mi familia, Señor. Y yo sé, Dios, que no es imposible. Hermana, hermano, llénense de fe en esta mañana. No importa cuál sea el estado de tu familia, no importa cuál sea el estado de tus hijos. Yo no sé por quién está orando usted en esta mañana, pero hay algo que sí te puedo decir, hay algo que sí sé. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, para que quede todo es posible. Si usted esta mañana cree en la restauración de tus hijos, cree en la restauración de tu familia, cree en la restauración de tu hogar, cree en la restauración de tu familia, el Señor dice hoy para que quede todo es posible. Y déjeme decirle que el Señor también quiere. Él no quiere que ninguno se pierda. Señor, todo está delante de ti. De ti nos apoyamos, Señor. Yo me uno a mi hermana Marina, Señor. Me uno, Señor, a mi hermana Odina. Me uno, Señor, a mi hermana Luzmila, a Margarita. Me uno, Señor, a todas esas madres que claman por sus hijos. Me uno, Señor, a los que claman por su familia. Señor, yo creo. Nosotros creemos, Señor, que tú eres poderoso para salvar, que tú eres poderoso para sanar, para restaurar, Señor. Padre, creemos, Señor, creemos en esa promesa de salvación. Padre, muchas gracias. Gracias. Colóquese de pie, hermano. Vaya, busque a alguien. Busque a alguien aquí en esta mañana y dígale, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Gloria a Dios.